Buenos días, estimados estudiantes. Me presento, soy la profesora Yulisa, encargada del área de comunicación. Muy bien, he visto caras, los he podido visualizar. ¿Alguno de ustedes cómo están? Muy bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Felices o no por tener clases virtuales al menos? Sí, feliz. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Emocionados, mis emocionados. Qué bueno. Muy bien, como están muy felices, espero que la clase de hoy sea un poco dinámica. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo pida participación, ustedes participen, ¿ya? Por favor, porque de nada va a servir de que yo me pase hable y hable toda la clase, mientras que ustedes muditos, nadie me dice nada. Si tienen alguna duda, algún inconveniente, no me entienden una parte, me levantan la manito, que hay una opción acá, y yo le doy la pausa para que pueda realizar su pregunta o su inquietud. ¿Está bien? Correcto. Muy bien. Profesora. Muy bien, para las siguientes clases les voy a pedir por favor que el audio sí me permanezca apagado, a menos que cada uno de ustedes necesite realizar una pregunta, ¿sí? Por favor, para no tener inconvenientes y no haya dificultades, ¿ya? Ya, profesora. Muy bien, anotan sí lo que les parece importante, lo que consideren ustedes y para poder avanzar. Muy bien. Entonces, ¿qué curso estamos, chicos? Comunicación. Comunicación, mis. Excelente. ¿Y qué será la comunicación? A ver, la primera regla va a ser que el que quiere participar levanta la manito, ya que hay una opción acá debajo del Meet donde podemos levantar la manito y yo le doy la voz. ¿Qué será la comunicación? ¿Qué será la comunicación, chicos? A ver, Mari, menciónanos. Dialogar entre... Mari Lucano. Romeli, a ver, creo que de Mari su audio está mal. Conversar dos personas o más. Conversar. Michelle. La comunicación es un medio de poder conversar entre una persona y varias personas. Es un medio de comunicación. Ya. Noemí Mariluz, ¿levantaste la mano? Israel Sinaragua. La comunicación es dialogar entre una y otra persona. Ya, la comunicación es dialogar una y otra persona. ¿Y cuál será la base o el fundamento de tener una comunicación? ¿En qué se enfoca? En alguna. ¿Cuál es el fin de una comunicación? ¿Nadie? Tener información. ¿Tener o enviar, compartir información? Compartir información. Compartir información, excelente. A ver, muy bien. Entonces, el día de hoy, ¿qué tema vamos a tratar, chicos? Compartir comunicación. Ya, pero ¿qué tema trataremos el día de hoy? Comunicación. La comunicación, excelente. ¿Visualizan mi pantalla? Sí. Muy bien, excelente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la comunicación. Como ustedes lo han dicho, a ver, por favor, apaguen sus audios. Si no, vamos a tener interferencia. Muy bien, gracias. A ver, muy bien, como ustedes lo han dicho, la comunicación es un acto que se realiza en un grupo de personas. Al mismo tiempo, también se puede realizar con nosotros mismos. Vamos a conocer qué es la comunicación. La comunicación, como ustedes lo han mencionado, es el proceso mediante el cual nosotros vamos a transmitir, ¿qué cosa? Vamos a transmitir información. Ese es el fin de tener una comunicación, porque si yo como
me comunico con una persona o con algún familiar es para brindarle cierto tipo de información, no por las puras. Empiezo una comunicación o una conversación, en otras palabras, ¿cierto? Ahora, acá nos dice que va a transmitirse información de una entidad a otra. ¿Qué quiere decir eso? De una persona a otra. A eso se refiere. Tradicionalmente nosotros vamos a conocer a la comunicación como un intercambio de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra comunicación o el diálogo que nosotros vayamos a tener con las personas de nuestro alrededor va a ser con el fin de transmitir. Uno puede ser una información, quizás de algún tema. Por ejemplo, yo ahora estoy teniendo una comunicación con ustedes, pero les estoy transmitiendo una información respecto al área. Ustedes, por ejemplo, pueden tener una comunicación entre amigos o entre familiares, o quizás me pasó un problema, entonces yo que estoy expresando mis sentimientos al contarle quizás mis dificultades, ¿cierto? O cualquier otro tipo de información que nosotros tengamos, ¿sí? Pero este tipo de información lo podemos transmitir de varias formas, o solamente hablando nosotros transmitimos la información. No, también con escrituras. Exacto, también podemos transmitir o comunicarnos a través de la escritura o a través de otro tipo de señales. ¿Ustedes creen que solamente hay dos formas de comunicarnos, que es el habla y la escritura? No, ¿Cuál será otra forma de comunicarnos? con Nos señal. comunicamos mediante el celular o bien por escrito por radio. Ya, también por radio, pero al ser por radio es hablado. Y por un celular, por el WhatsApp, por ejemplo, como hemos venido trabajando, a través de la escritura. ¿Por los señales? Miss, también está el lenguaje de lengua y señas, que es con las manos. Exacto. Si no, ¿cómo creen que se comunican las personas que son sordomudas? No hablan ni tampoco escuchan. Por señas, ¿cierto? De mímicas. Exacto. Hay un tipo de lenguaje que ellos conocen o practican para poder comunicarse con el resto del mundo. Muy bien, chicos. Hasta ahí. Luego, a ver, dentro de ello, la comunicación tiene ciertas características, pero características de la comunicación verbal. ¿Por qué verbal? Porque tenemos dos tipos de comunicación o dos tipos de transmitir información. Una es lingüística o verbal, que es lo mismo, y tenemos la no lingüística y la o no verbal, que también es lo mismo. ¿Qué quiere decir la lingüística? Como su mismo nombre dice, o verbal, es cuando nosotros vamos a emplear un código. ¿Qué será un código? La transmisión de un lenguaje. Cuando nosotros nos comunicamos a través de un lenguaje, puede ser el idioma que nosotros manejemos, pero recuerden que para que haya una buena comunicación, nosotros con la persona que nos comunicamos deben de tener el mismo lenguaje. ¿O ustedes creen que yo, por ejemplo, soy español, hablo español nada más, y ustedes hablaran solamente quechua, no me entendieran lo que es el español? ¿Me podrían comprender? ¿Habría una comunicación correcta? No. No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo hablo español y ustedes hablan quechua, ustedes no me van a poder comprender nada de lo que estoy diciendo. Entonces, para que haya una buena comunicación, deben de compartir el mismo código, mejor dicho, el mismo lenguaje. ¿Ya? La lengua puede ser oral o escrita cuando hablamos de comunicación lingüística o verbal. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una conversación telefónica, cuando la comunicación entre el autor de un libro y su lector. ¿Cómo creen que será la comunicación entre el autor de un libro y su lector? ¿Cómo creen que será esa comunicación? ¿Cómo se da? A ver, chicos. Creen que se da, acá nos dice, acá les planteo un ejemplo, ¿no? Dice, la comunicación entre el autor de un libro y su lector es una comunicación verbal o lingüística. ¿Cómo es esa conversación? ¿Cómo es esa comunicación? ¿De qué manera se da? ¿Cómo
que el libro habla y Es una comunicación. es una comunicación escrita. ¿Por qué? Porque el autor ya plasmó su pensamiento o la información que él desea enviar a sus lectores, ¿cierto? Ya sea una obra literaria, ya sea un libro de definiciones, ¿cierto? Entonces, de manera escrita ya el lector o el autor del libro ha plasmado la información que nos desea brindar a cada uno de sus lectores. Muy bien. Y lo mismo vamos a ver cuando tenemos, ¿no? La lingüística verbal es cuando nosotros hablamos de una comunicación, cuando nos comunicamos a través de la voz, que es oral o escrita. ¿Y cuál sería lo contrario? Si la lingüística verbal es de manera oral y escrita. ¿Cuál será lo contrario, chicos? La lengua. No. Tenemos una comunicación lingüística o verbal, que es una comunicación común, la que nosotros conocemos, cómo nosotros nos estamos comunicando, ¿cierto? Porque Es comunicación verbal. todos escuchamos, ¿cierto? Y todos podemos escribir. Pero, ¿cuál será lo contrario? ¿El antónimo de lingüística o el antónimo de verbal, cuál sería? Chicos, lo contrario sería la lingüística o la no verbal. Porque si tenemos por un lado la que se puede hablar, la que podemos escribir, tenemos por otro lado aquella comunicación no lingüística o no verbal, que significan lo mismo, que es a través de un código, cualquier conjunto de signos. Cuando nosotros nos comunicamos, mejor dicho, por signos. Por ejemplo, nosotros, cuando yo o cuando ustedes se enojan o están alegres, ¿necesitan hablar para mencionar que están alegres? Sí. No, porque no, Miss, eso se le nota en el rostro de la persona. Exacto, y esa comunicación es no lingüística. Yo creo que muchas veces nos ha pasado que nosotros hemos estado quizás en una actividad, en una reunión, qué sé yo, entonces, o quizás cuando estamos en un grupo de amigos y a una personita no le caemos bien y nos hace caras raras. Nosotros ya podemos sobreentender que esa persona le incomoda algo o que nos está quizás supuestamente mirando mal. O ella nos ha dicho, ay, no, tú me caes mal, o yo pienso esto de ti. No, eso no nos dice. Exacto. Entonces, nosotros vemos a través de los gestos de las personas qué es lo que sienten quizás. Yo cuando estoy feliz y no lo necesito decir, ¿cierto? Simplemente mi rostro o mis actitudes van a demostrar cierta felicidad y con eso ya estoy realizando un tipo de comunicación, porque las personas que están a mi alrededor van a poder interpretar eso, porque acaso yo quizás, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy feliz, ¿voy a estar con una cara molesta? No creo, ¿verdad? No, profesora. Exacto. Entonces, a ese tipo de comunicación se le conoce como la no lingüística, la no verbal. Mejor dicho, en otras palabras, es que no necesitamos hablar para poder comunicar a través de gestos. Y uno de estos es, por ejemplo, lo más común, es el semáforo, por ejemplo. El semáforo está con su letrerito ahí, pase, sigue, detente. No, ¿verdad? Simplemente nos plasma, ¿qué cosa? Nos plasman tres colores. Exacto. Y ya el conductor sabe, o nosotros como peatones, sabemos si debemos seguir, si debemos detenernos o ¿cierto? ¿No es así? Entonces, a través hay un tipo de comunicación. ¿Sí? ¿Buenas? ¿Alguien me habló? Disculpa. No, creo ¿verdad? que quería responderle. Ah, ya, muy bien. A ver, entonces, el semáforo es también una comunicación no lingüística. ¿Por qué? Porque emplea simplemente colores, ¿cierto? Ahora, también el sonido del silbato. Eso hemos visto, por ejemplo, lo más común en la calle, ¿cierto? A un policía de tránsito hemos visto con un silbato. O el policía agarra en la calle o se pone a gritar y todos los carros le escuchan. No, ¿verdad? No. No, profesora.
Exacto, entonces simplemente hace uso del sonido del silbato, quizás para que los carros se detengan en lugares que no hay semáforos o que sean pistas o esquinas muy estrechas y pueda controlar el tránsito, ¿cierto? Él no necesita gritar, no necesita ni siquiera llevar un cartelito para que le puedan entender, ¿cierto? Simplemente con él silba. Silbato. Exacto, muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? No. No, profesora, Todo claro. Todo bien, profesora, todo bien. Está todo claro, Miss. Ya, muy bien. Para la siguiente clase, por favor, les voy a pedir la puntualidad, ¿sí? Por favor. Porque si no, necesito estar saliendo para poder aceptar, admitir a sus compañeros. Uy, ¿quién está con la música ahí? ¿Dos tipos de comunicación? Lingüístico y no lingüístico. Exacto, la lingüística y la No. no Lingüístico. lingüística. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la lingüística? Porque nos comunican hablando. No. ¿Cuál es el otro nombre de la comunicación lingüística? No. verbal. Verbal. ¿Y de la no lingüística? No verbal. No verbal. Excelente. Ello, la comunicación lingüística o la comunicación verbal tienen ciertas características. ¿Qué quiere decir ello? Que van a tener ciertos rasgos para yo poder identificar qué es la comunicación verbal. Una de ellas es que es espontánea, sucede porque sí, ¿cierto? Por ejemplo, yo me encuentro con una amiga de años cuando estoy por la calle haciendo mis compritas, me encuentro y no he planificado ni siquiera qué decirle o qué la he visto, simplemente me he encontrado de casualidad y digo, oh, la conversación es como esta. ¿Es espontánea o no? Ahí. Compañeros, por favor, apaguen sus micros. Cierto, chicos. Muy bien. También la comunicación verbal utiliza modismos. ¿Qué quiere decir eso? Dichos, ya que son propios de la lengua española o del español, que nosotros vamos a manejar ciertas palabras o frases comunes con quizás esto que le dicen refranes. A eso se le conoce como los modismos. También hay una acción corporal. Por ejemplo, yo ahora que me estoy comunicando con ustedes, ¿qué hago? Hago el uso de manos quizás para poder comunicarme, ¿cierto? Es espontáneo y a la vez realizamos una acción corporal. Por ejemplo, cuando queremos enseñar un tipo de danza o un paso, ¿qué hacemos? Nos movemos el cuerpo para que nos puedan entender, ¿cierto? No solamente estamos tiesos y tienes que mover el pie aquí, tienes que mover allá y no nos movemos, ¿cierto? Es por eso que decimos que la comunicación verbal, que hay una acción corporal al momento de nosotros hablar. También utiliza nuevos significados, nuevas interpretaciones. ¿A qué hace referencia a esto? Es cuando nosotros nos referimos ciertos tipos de palabras en diferentes contextos. No todas las palabras se pueden interpretar de la misma manera, ¿cierto? ¿Les ha pasado? No, a veces ustedes quieren decir algo y lo entienden de otra manera debido al contexto en el cual se encuentren, ¿cierto? Y quizás ustedes no han querido mencionar eso y lo han interpretado de esa manera. ¿No es así? Sí. ¿Qué sucede cuando hay una mala interpretación? Exacto. Entonces, esas son algunas de las características que tiene la comunicación verbal dentro del desarrollo de una conversación. Dentro de ello también hay 4 propósitos fundamentales de la comunicación, ¿ya? Por ejemplo, uno del propósito de la comunicación es informar,
¿cierto? Plasmar información, mencionar algo, informar un pensamiento, informar un sentimiento. Ese es un propósito de la comunicación. Dentro de ello también tenemos que el propósito de la comunicación es entretener. Ya diferentes tipos de, esto se refiere a los diferentes tipos de contextos, ya no solamente la comunicación no es tiesa, no es, no tiene un formato firme, simplemente que también se puede variar, porque por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos en el mercado, lo más común, tenemos un montón de personas que venden. Hay gente que te llama con diferentes tipos de estrategias de comunicación para poder comunicar o vender. A eso más o menos nos podemos asimilar cuando decimos que el propósito de la comunicación es entretener, también persuadir, ¿cierto? Y actuar. Esos son los 4 propósitos fundamentales que tiene la comunicación. ¿Ya? Eso es el general, ¿ah? Y bueno, hemos visto ya lo que es la comunicación lingüística y no lingüística. Dentro de ello, ustedes conocen o alguno de ustedes puede interpretar cuáles son los tipos de comunicación o acá terminó. ¿Ustedes creen que estos nada más son los tipos de comunicación? No. Hay un montón, ¿cierto? Hay por el uso del emisor, hay por el uso de cuando nosotros hay una información, me decían, por ejemplo, el de una radio, por ejemplo, ahí hay un tipo de comunicación, pero a esa comunicación se le conoce como. Entonces, vamos a ver los tipos de comunicación según la relación entre emisor y receptor. Cuando nosotros decimos según la relación entre emisor y receptor, es que uno, ya sabemos que el emisor es quien emite el mensaje y el receptor es el que recibe el mensaje. Exacto. Entonces acá vamos a ver 2 tipos de comunicación. Una que es intrapersonal. ¿Qué será intrapersonal? Ahí, en la imagen que les muestro. ¿Qué es lo que observan? ¿Qué es lo que observan en esa imagen? Una persona ¿Viendo una foto? ¿Está viendo una foto? no está agarrando en cadena. Parece que A ver, ¿qué está haciendo ahí en la imagen? está peleando. ¿Estará peleando este huequito? ¿Ven o no ven? Lo que les estoy señalando. Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene en la mano? Una cara. Un rostro. Su propio rostro. Cierto. Y si nosotros decimos que la comunicación intrapersonal, ¿qué significará? Se está viendo un espejo. de nosotros mismos. Sus audios, por favor. Ya, muy bien. Exacto, como decía una de sus compañeras, es que la comunicación intrapersonal es la comunicación que tenemos consigo, con nosotros mismos. Un claro ejemplo es cuando nosotros, hay veces que estamos solos y de la nada nos podemos a pensar y hablamos en voz alta, o pensamos, mejor dicho, en voz alta. Ahí, el emisor y el receptor, ¿quién es? ¿Nosotros mismos o hay otro emisor? ¿O hay otro mismos cumplimos la función tanto de emisor como de receptor? Porque muchas veces nos ponemos a pensar algo y nos respondemos solos. No hay necesidad de que otra persona nos responda, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos se le conoce como la comunicación intrapersonal, ¿ya? Que va a comprender las diferentes formas de monólogo y de reflexión. Yo lo que les hacía el ejemplo es de reflexión, ¿cierto? O un monólogo que quizás no necesiten tener receptores. Y lo contrario de intrapersonal, ¿qué será? ¿Nos comunicamos con otras personas? Exacto. Cuando nos comunicamos con muchas más personas. Y a ese tipo de comunicación, ¿cómo se le conoce? Interpersonal.
Interpersonal. ¿Qué quiere decir inter? Que nosotros nos vamos a poder relacionar ya con muchas más personas, donde van a cumplir ya muchos de ellos, tanto de emisor como de receptor, ¿cierto? Acá nos dice que la comunicación interpersonal es la que se va a realizar entre dos o más personas, ya no solamente dos, eso quiero que quede claro, es muchas más personas. Yo puedo tener a 5 un grupo. Exacto, donde va a existir tanto un emisor como un receptor. Por ejemplo, el diálogo en la calle o la lectura de un periódico. Ya a ese tipo de comunicación que nosotros tenemos con otras personas se le conoce como la comunicación interpersonal. Muy bien, hasta ahí. Esos son los dos tipos de la relación entre emisor y receptor. Hay dos. Una intrapersonal, que es con nosotros mismos, y la interpersonal es cuando nos relacionamos con un grupo de personas, ¿ya? Muy bien. Después tenemos otro tipo de comunicación según el espacio, en el que vamos a conocer la que es directa, la más, o mejor dicho, la próxima. Cuando vamos a tener tanto al emisor y receptor en un mismo espacio, en un mismo lugar. Por ejemplo, ustedes con sus familiares están en casa y se están comunicando, aparte de ser una comunicación interpersonal por el tipo de emisor y receptor, también por el espacio se le va a conocer como una comunicación directa. ¿Por qué? Porque estamos físicamente en un mismo espacio, en un mismo lugar. No estamos ni hablando por un teléfono, ni estamos hablando quizás por el chat, ¿ya? Entonces a eso se le conoce como comunicación directa. Por ejemplo, una clase de literatura, una conversación entre esposos, ¿cierto? Y lo contrario, ¿cuál será? Si tenemos a una directa, una próxima, una comunicación que comparten el mismo espacio, ¿cuál será lo contrario? Hablar por celular. No directa. Exacto, hablar por el celular. ¿Y a ese tipo de comunicación cómo se le conoce? No directa. No directa. ¿Cuál será el otro nombre? Próxima. ¿No directa será? A distancia. Exacto. Indirecta o a distancia. El cual va a ser acá ya. Si lo directo es cuando compartimos un mismo espacio y cuando estamos en un mismo lugar, la indirecta será cuando estamos en diferentes lugares. Nos comunicamos quizás por el teléfono, celular, internet, escritura. Exacto. Entonces, ahí ese tipo de comunicación se le conoce como la comunicación indirecta. Allá cuando están separados por el tiempo o el espacio. Muy bien. Luego tenemos el tipo de comunicación según la dirección del mensaje. Cómo nuestro mensaje llega o de qué manera va a llegar. Una de ellas es la unidireccional. ¿Qué querrá decir unidireccional? A ver, ¿alguno de ustedes me puede ayudar con la definición que les planteo ahí? O yo elijo. Por ejemplo, Noemí Mariluz. Sí. Ayúdame, ¿qué es lo que nos dice que es la comunicación unidireccional? Sería ¿Qué nos dice ahí en la diapositiva que yo les envío? A ver, Michelle Deza. Michelle Deza. Mira, profesora, el unidireccional es el emisor envía el mensaje al receptor, pero es el último no responde o no contesta, es pasivo. 1. Lectura de un periódico. 2. La contemplación de un programa de televisión. Exacto, chicos. Muy bien. ¿Claro o no está claro? Cuando decimos que la comunicación unidireccional es cuando el emisor va a enviar el mensaje, pero este no nos va a responder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros leemos un periódico, el autor o los autores que están dentro de las noticias o de los párrafos que escriben en un periódico, ¿nos van a responder?
No. No, profesora. Entonces, a esa comunicación se le conoce como la unidireccional y que vamos a mencionar que el receptor va a ser pasivo. Digo, el emisor va a ser pasivo. ¿Por qué? Porque no vamos a obtener respuesta. Simplemente han plasmado en una hoja su texto o su definición y nosotros lo estamos leyendo. Simplemente la contemplación de un programa de televisión. Muy bien. Dentro de ello, si tenemos una comunicación unidireccional, vamos a tener también una comunicación bidireccional. ¿Dónde qué quiere decir eso? Bi, doble, donde va a haber un emisor con un receptor que van a intercambiar mensajes. Van a poder interpretarse, refutar, van a poder responder quizás alguna duda, algún inconveniente, la que nosotros quizás tenemos. ¿Bien, chicos? Muy bien. Luego tenemos el tipo de comunicación según el tipo de emisor. Por ejemplo, tenemos el de difusión. ¿Qué nos dice? A ver, ¿quién me ayuda acá? Yo mismo. Ya, Noemí Mariluz, a ver, ayúdame. ¿Qué nos dice ahí la comunicación de difusión? El emisor es coordinable perfectamente y siempre es una persona. Un seminario. Ya. ¿El emisor es coordinable o qué dice ahí? ¿O reconciliable? Reconciliable. Reconciliable, coordinable, chicos. ¿Ah? Muy bien. Ahí entonces nos dice que la comunicación es reconciliable, ¿cierto? Y en el que vamos a tener siempre es una persona. Por ejemplo, un seminario, ¿no? ¿Dónde se preparan unos jóvenes? Ya. ¿Alguna otra definición? Un seminario va a hacer referencia también a un grupo estratégico, un grupo cerrado de personas y un moderador que va a poder brindar un cierto de información. A eso hace referencia, pero de un tema. ¿Chicos? Muy bien. Y luego tenemos la comunicación de medios o masas. ¿Qué querrá decir de medios o masas, chicos? Por las redes sociales, radio, televisor y celulares. Exacto. A ver, Israel, ayúdame con la definición. Es cuando un emisor, al ser un organismo o institución compleja, comunica con el receptor constituido por un inmenso grupo, el pueblo, los televidentes, etc. Muy bien. ¿Qué nos dice? Que va a ser una comunicación cuando el emisor va a ser un organismo o institución compleja. ¿Qué quiere decir eso? Un organismo grande, donde la información que ellos plasman o que ellos envían van a poder llegar a gran cantidad de personas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Va a haber un grupo infinito de personas donde la información que ellos plasman va a llegar. Por ejemplo, lo más común es la televisión, programas de televisión, ¿cierto? O será que quizás yo en el Canal 4 hacen un programa y yo nada más lo puedo ver o lo pueden ver en diversas personas de diferentes lugares. Y en diferentes lugares. Exacto, diversas personas y en diferentes lugares. Entonces, a ese tipo de comunicación se le conoce como comunicación de masas. Por eso dice de masas. Chicos, nos hace referencia a ello. Muy bien. Hasta ahí, ¿me comprendieron? ¿Hay alguna duda? No. No, ¿verdad? Ninguna duda, ¿no? Claro. Ya, muy bien. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Muy bien, entonces, a ver, voy a consultar, voy a preguntar, a ver, Israel, mencióname uno de los propósitos fundamentales de la comunicación, ¿cuál es? La radio, el televisor, el celular. No. Propósitos de la comunicación. Les mencioné 4, ¿se recuerdan?
El lingüista verbal, no lingüístico. No. Nieve. ¿Cuáles son los propósitos de la comunicación? Miss, Sí. es informar, entretener, presumir y actuar. Presumir, no, persuadir. Persuadir. Muy bien. Esos son los 4 propósitos. ¿De qué? De la comunicación. Ahora sí, Israel. ¿Quedó claro? Israel. Muy bien. Marilero. A ver. Mencióname. ¿Cuáles son las características de la comunicación verbal? No necesitas decirme todos. Mencióname todos. A ver, de los 4 que yo les he mencionado. Oral y escrita. No. Características de la comunicación verbal. ¿Cuáles? Lingüística. Les mencioné 4, ¿cierto? Les mencioné 4 en el que les decía que cada uno de ellos, la comunicación verbal, sí tiene cierta característica cuando nosotros nos vamos a comunicar. Que no solamente era enviar información. ¿Cuáles serán? A ver, Marbelis Rojas. Presencial y el emisor. ¿Presencial? No. ¿Cuál será, chicos? Me dijeron que quedó todo claro. A ver, las características de la comunicación son 4. ¿Qué dijimos? Una que era espontánea. ¿Por qué dijimos que era espontánea? Y ahora dijimos que era que hay una acción corporal al nosotros comunicarnos. ¿Cierto? ¿Recuerdan, chicos? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? A ver, les mencionaba y les decía cuáles son las características de la comunicación verbal. Les mencioné 4 características. ¿La primera será lingüística y no lingüística? No, ese es un tipo de comunicación, chicos. Ese es un tipo, no es una característica. ¿Ya? Como les decía, hay 4 características de la comunicación verbal. ¿Qué son estas? Es una espontánea, uno que va a utilizar modismos, dichos, y uno que va a hacer la acción corporal al nosotros comunicarnos, y uno que va a utilizar nuevos significados. Ahora sí, ¿se recuerda? ¿Están ahí? ¿Están vivos? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, hasta ahí sí, ¿no? Ahora sí lo recuerdo. Podemos pantalla, ¿cierto? Sí se ve. Muy bien, entonces, esas son las características. Ahora, Mari Lucano, ¿cuáles son los 2 tipos primeros que vimos de comunicación? Hay 2 tipos. La verbal y la no verbal. Exacto, la verbal y la no verbal. A ver, Michelle, ¿con qué otro nombre se le conoce a la comunicación verbal? Michelle, ¿estás ahí?
o simplemente se conectó y ya no ingresó? Miss, ¿puedo responderlo? Lingüístico. Ya, muy bien, lingüístico. A ver, alguien que no haya participado. Romeli, ¿con qué otro nombre se le conoce a la comunicación no verbal? Junior Torres. Plano lingüístico. Exacto. ¿Por qué les pregunto esto, chicos? Porque me ha sucedido que muchos de ustedes confunden cuando se les da un ejercicio, por ejemplo, y se les coloca ahí: mencióname ejemplos de comunicación no lingüística. Y ustedes hacen un lío en la cabeza y dicen, ay, ¿qué será no lingüística? Yo la conozco como no verbal. ¿Será lo mismo? Entonces, quiero que quede claro eso, que la comunicación lingüística o verbal son lo mismo. Es lo mismo. Y la comunicación no lingüística o no verbal también es lo mismo. Hace referencia a que hacen uso de signos. Mientras que la verbal hacemos uso tanto de la oral como de la escrita. ¿Sí es cierto? Muy bien. Ahora, el tipo, ¿cómo se le conoce? A ver, a Israel. ¿Con qué nombre se le conoce a la comunicación que tenemos con nosotros mismos? ¿Se recuerdan de la imagen del chico que estaba mirando su propio rostro? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Israel? ¿Es espontánea? No. Interpersonal. Intrapersonal, muy bien, intrapersonal. Y cuando nosotros nos comunicamos con un grupo de personas, cuando hay dos o más emisores, digo, más receptores o más personas, ¿cómo se le conoce? ¿Con qué nombre se le conoce, chicos? La que nosotros nos comunicamos. A ver, Junior. Interpersonal. Interpersonal, cuando nosotros nos comunicamos con varias personas. Muy bien, chicos. Se nota que me han comprendido a la perfección. Muy bien, hemos visto ya la intrapersonal, que es nosotros mismos, la interpersonal, cuando nos comunicamos con varias personas. También tenemos la directa. ¿Qué dijimos que era la directa? Cuando tenemos a la persona físicamente en un mismo espacio que él no es nuestro, ¿verdad? Y lo contrario es la indirecta, cuando nos comunicamos a distancia, a través de un teléfono, del chat, de una computadora. Por ejemplo, de nosotros. ¿Qué tipo de comunicación es ahora? A distancia. A distancia o indirecta, ¿cierto? Y la unidireccional es cuando nosotros no tenemos respuesta o no tenemos a un receptor o tenemos a un receptor que sea pasivo, ¿cierto? Por ejemplo, la lectura de un periódico. Y la bidireccional sí va a ser cuando el emisor y receptor van a intercambiar mensajes. Lo de nosotros es una comunicación verbal, muy aparte también es una comunicación a distancia o indirecta, y es una comunicación bidireccional. Ahora sí, ¿por qué? Porque yo estoy obteniendo respuesta de ustedes, porque estamos interactuando. Luego tenemos desdifusión, cuando solamente es a un grupo reducido, y de medios o masas cuando ya se expande por todo el mundo, se podría decir, ¿cierto? O a gran cantidad de personas. Bien, chicos, hasta ahí me comprendieron, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora les voy a compartir mi pantalla y les voy a dar un pequeño cuadrito, un pequeño ejercicio que les va a demorar 5 minutos, que me lo van a desarrollar ahora. Ahora me lo van a desarrollar para luego lo que ustedes han hecho a mi WhatsApp. Ya mencionándome sus datos completos, por si alguno de ustedes yo no los tengo agregado aún. ¿Visualizan mi pantalla? ¿Pueden observarlo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer acá?
me van a hacer, como ustedes ven, observan un cuadro en el que yo al lado izquierdo les estoy plasmando palabras o frases, por ejemplo, que son silbidos, gestos, lecturas, risas, íconos representativos o conversaciones. Y al otro costado les digo comunicación verbal y comunicación no verbal. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Me van a identificar qué tipo de comunicaciones. Por ejemplo, el silbido. ¿Qué tipo de comunicación será? ¿Comunicación verbal? ¿Comunicación no verbal? Y me colocan una X, por ejemplo, así. Cuando yo, por ejemplo, digo, ya supongo, no quiero decir que está correcto, ¿vale? Es un ejemplo. Supongamos que el silbido es una comunicación verbal, entonces yo coloco mi X en esta parte. Pero si yo digo, no, profesora, la comunicación, un silbido es una comunicación no verbal, coloco mi X acá. Solamente una X por cada palabra. ¿Ya, chicos? ¿Me entendieron qué es lo que tienen que hacer? Sí. Sí, ¿verdad? 5 minutos exagerando para que me puedan desarrollar esto. A ver, a trabajar. Miss, una pregunta, ¿es lo que tenemos que hacer en una hoja o simplemente En una hoja lo pueden desarrollar. Porque yo luego, aleatoriamente, voy a llamar a cualquiera y voy a preguntar, ¿no? Voy a decir, Mari Lucano, dime, ¿qué tipo de comunicación son tus lecturas? Y ella me tiene que responder en base a lo que ella ya ha hecho. ¿Ya? Ya. Profesora, ya está. ¿Verdad? Primero, la mayoría. ¿Pueden levantar la mano? terminé? Muy bien, excelente. Muy bien. Vamos a empezar con Inés. Inés, el silbido. ¿Qué tipo de comunicación será? No verbal, Miss. No verbal. ¿Por qué? Porque los silbidos es tipo de una señal también de que solamente es de lejos, pero en cambio de era verbal, sí sería él mismo diciéndolo. Es como una reacción que él nos está dando a la señal. Ya, nos está dando una señal. Entonces sería comunicación, ¿no? Verbal. A ver, Junior. ¿Qué tipo de comunicación son estos? No verbal. No verbal. Mari Lucano, las lecturas. ¿Qué tipo de comunicaciones? No verbal. Michelle, ¿concuerdas con Mari? No, profesora, las lecturas son verbales. Comunicación verbal. Exacto, es una comunicación verbal. ¿Por qué, Noemí? A ver, ¿por qué sería una comunicación verbal? Porque nosotros mismos lo estamos leyendo. Si no se hace verbal, ya sería igual a unos gestos mismos. Exacto, porque nos está comunicando a través de la escritura. Muy bien. Israel, las risas. ¿Qué tipo de comunicación será? Verbal, profesora. Verbal, ¿por qué? Porque nosotros mismos nos estamos... Ya. ¿Pero qué dijimos? No, Miss, es no verbal. No verbal. ¿Y los iconos representativos? Es no verbal. No verbal. ¿Y las conversaciones? Son verbal. Porque nos estamos transmitiendo uno mismo. Estamos comunicando a través del habla. Muy bien. Entonces, chicos, ¿quedó claro este tema sobre qué es la comunicación? Sí. Van a poder desarrollar al menos es referente a la comunicación, ¿cierto? Sí. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud que tengan?
comprendido a la perfección, que necesitan que les explique. Hay toda confianza para que ustedes me puedan preguntar las dudas que tengan. No se repriman, no tengan miedo. Yo no como, yo les puedo absolver las preguntas, las dudas que tengan, no tengan miedo. Si no entendieron una parte, profesora, por favor, explíqueme nuevamente. No le comprendí. ¿Todos comprendieron? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, muy bien. Sinceramente, chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Nos encontramos la siguiente semana con una clase de otro tema complementario a lo que acabamos de ver. Y como les digo, sinceramente, cualquier duda, inquietud que tengan, no duden en preguntarme para yo poder aprender sus preguntas. ¿Está bien? Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana.